Mi nombre es Henry Moreno, mi esposa Paola Hidalgo. Tengo 6 niñas, todas mujeres. Soy misionero, de hecho somos una familia misionera. Tengo una hija que es chilena, tengo otra hija que es peruana, entonces voy dejando por ahí nacionalidades en esta misión que nos toca. Y bueno, básicamente es la información que tenemos como familia y que llevamos aquí en el Perú ya desde el año 2011, más o menos 10 años. Claro que utilizan el internet, lo han tenido que utilizar como herramienta de trabajo para su educación, para el colegio. Obviamente que este uso de internet ha venido teniendo cambios porque venían de una educación presencial donde el uso del internet pues era mucho menor. Luego un periodo de educación virtual, como seguramente lo tendrán muchos de los que tienen hijos y que les toca la educación virtual hoy en día, y por supuesto eso se ha incrementado. Y en una nueva opción que nosotros hemos tomado de educación donde hemos vuelto a utilizar el internet, pero no de gran manera, pero sí, lo utilizan. Bueno, eso depende un poco como de lo que le he contado, ¿no? Antes, digamos en el proceso en que iban al colegio y tenían que venir a hacer tareas, podían estar utilizando el internet cerca de 1 hora, digamos cada una de ellas, ¿no? Para buscar información concreta que le dejaban en el colegio, para investigar cosas, eso es en promedio. Desde que empezó la educación virtual, en ese primer año, cuento el 2020, estaban utilizando el internet, yo diría que unas 6 horas diarias. O sea, se incrementaron 5 horas. Obviamente que eran como 4 horas de conexión ante los profesores de clases, no directamente en la web, en las redes, pero después se podían quedar cerca de 2 horas investigando cosas para las tareas. Entonces, de internet concreto unas 2 horas y de estar conectadas a la pantalla 4 y 5 horas más, clases y tareas. Claro, nosotros somos una familia numerosa, entonces contamos con la limitante de la cantidad de computadores que tengamos, no podemos tener un computador para cada una, por lo tanto nos toca hacer una distribución del tiempo en relación a la cantidad de máquinas que tenemos para que ellas puedan utilizar el internet. Pero además de eso, nuestra idea es que no permanezcan tanto tiempo frente a una pantalla. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es que tengan una información muy concreta de lo que tienen que hacer para que permanezcan la menor cantidad de tiempo en internet. En ese sentido intentamos, por ejemplo, lo que pasa es que aquí le voy a tener que contar un poco el proceso en el que estamos ahora, porque cuando estaban en el colegio durante el 2020, habría que distribuir el tiempo un poco en orden de complejidad de las tareas. De pronto las que estaban en grado de secundaria tenían que investigarlo primero para poder sacar la mayor información. Luego a las pequeñas pues tratábamos de ayudarles, de estar ahí presencialmente, porque si no podían permanecer mucho tiempo buscando la información, no tenían esa experiencia de estar buscando la información en internet, las tareas, entonces con papá o con mamá tratar de que sea el menor tiempo posible. Yo diría que era como en base a la cantidad de tareas que tuvieran y a la cantidad de máquinas que tuviéramos también. También tengo que decir que al principio utilizábamos el internet solamente que podíamos darles del celular. Luego hubo que contratar internet, cosa que no queríamos nosotros, pero nos obligó la educación virtual a hacerlo, porque cuando tenían exámenes, pues imagínense, 6 niñas metidas en exámenes intentando contestar al mismo tiempo de una señal que daba un celular, pues no. Y esto lo veíamos también, no nos gustaba, pero nos vimos obligados también a eso. Entonces sí, la distribución como que depende de muchos factores. Nosotros siempre hablamos con ellas de que el internet, al principio cuando tenían clases presenciales, siempre nosotros estábamos pendientes de ellas. Ellas no entraban al internet sin permiso de nosotros. Tal vez esto por nuestra formación misionera siempre lo tuvieron claro. Sabían desde el principio que habían páginas dañinas,
y que por eso no las dejábamos como que a su iniciativa entraran a internet. Siempre nos tenían que pedir permiso, tenían que decirnos qué información era la que iban a buscar. Si había una pequeña, por ejemplo, que tenía que hacerlo, lo hacía con la hermana mayor, que ya tenía un poco más de experiencia, o lo hacían con papá y con mamá. Siempre les advertíamos que cuando se abre internet se pueden encontrar con cualquier tipo de información, ellas lo sabían. Y si eso se llegaba a presentar, porque me parece que hay que ser honesto en ese sentido, decírselos, inmediatamente darle una X, apartarse de la pantalla, o sencillamente a veces, porque puede pasar que están viendo algún tipo de video de una tarea y se presenta una imagen que no es conveniente, taparla inmediatamente. Pero bueno, la cosa es darle a la X. Entonces sí que estaban con la información de que no lo podían hacer, ¿no? Pero no puedo negar que siempre había como ese temor de saber que les puede saltar una imagen en cualquier momento. Sé que existen filtros, cosas de antivirus que ayudan mucho a eso. La verdad que nosotros como familia nunca, como tampoco conocíamos mucho la tecnología, nunca entramos con averiguar mucho cómo eran estos filtros. Más bien el filtro siempre hemos sido nosotros de estar ahí muy pendientes. Gracias a Dios no ha sido una cosa significativa, porque nunca, siempre hemos estado muy alertas a que no pasen mucho tiempo frente a las pantallas y frente a internet. No puedo negar que en esta última época de educación virtual nos ha afectado, pues tanto nos afectó que decidimos retirarlas del colegio y empezar otro tipo de educación, obviamente que también es virtual, que es la modalidad de homeschooling, pero que es muy distinto, porque una cosa es que nosotros como padres de familia administremos el uso de la pantalla, el uso de internet y los conocimientos que queremos que ellas aprendan, y otra cosa muy distinta es lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo, que es esa educación que ya no es presencial, que te la estén dando a través del internet, a través de una pantalla, y obligatoriamente ellas tengan que estar allí 4, 5, 6 horas, porque es la única manera de recibir la educación. Entonces, pues en este sentido las cosas han cambiado. Sí que he escuchado casos y de hecho conozco familias y amigos que padecen de esto, y tal vez por nuestra labor misionera también tenemos que asesorar a veces a muchas familias y muchas parejas, y los casos son tremendos. Casos de personas, de niños que, por ejemplo, se la pasan la noche jugando juegos y se acuestan 2, 3, 4 de la mañana, que no pueden despegarse de los celulares, que cuando tenían las clases presenciales llevaban sus celulares, 1 y 2 celulares, y llevaban uno por si se lo agarraban los maestros y el otro lo tenían ahí por si acaso. Y los problemas de los padres que no saben qué hacer, porque como se ve muy normal que hoy se le regale un aparato, un dispositivo de tecnología a un niño de cumpleaños, y si no lo tiene va a ser como el niño diferente porque todos los demás lo tienen, pues nos vemos como los padres de familia como ante un callejón sin salida donde pareciera que no pudiéramos hacer nada, y a los primeros que les causamos daño pues es a nuestros hijos. Si usted me permite, yo le cuento un poco la experiencia que nosotros hemos tenido. Sí, por favor. Justamente nos vimos ante este problema de tenerlas tanto tiempo frente a una pantalla, que hubiera aumentado el consumo de internet, que tuvieran que meterse en las redes con el riesgo de que se les abriera cualquier cosa, porque ya no son los libros lo que se consulta, sino que vamos a consultar Google, Wikipedia, y ahí puede salir cualquier cosa. Cuando nos dimos cuenta de que estaban teniendo problemas de salud, teníamos una hija con jaqueca permanente, otra que ya estaba empezando, las veíamos a veces ahí como tiradas en el piso con una pantalla, porque ya no era que estuvieran sentadas como cuando estaba alguien sentado en un pupitre, en una relación frente a frente con un maestro. Pues dijimos, esto no puede seguir pasando, no es posible que estén teniendo problemas de salud y con esa postura frente a la educación, recibiendo conocimiento pero que sentíamos que no aprendían. Y optamos por lo que le mencionaba yo, que es la opción homeschooling. A nosotros siempre nos ha gustado las humanidades y nos ha preocupado que en la educación de hoy en día
las humanidades es algo que se sacó del currículo de los colegios. Vemos más bien como que está todo enfocado hacia las materias que generan productividad y que te van a generar un empleo seguro y un sueldo para vivir. Pero las humanidades, cito, filosofía, ética, estética, lógica, materias que antes se daban en los colegios, eso ha venido desapareciendo. Yo me acuerdo que en mi bachillerato yo recibía todavía algunas de estas materias, porque creo que son materias que ayudan a reflexionar y a pensar a los niños. Y esto nos había cuestionado desde hace mucho tiempo, incluso cuando estaban teniendo clases presenciales. Por eso optamos por cortar después de un año de clases virtuales y tomar una opción de homeschooling, que yo personalmente se lo recomendaría a los papás que tomen esta opción. Lo digo porque estamos teniendo experiencias muy bonitas con nuestras hijas, de saber lo que están viendo, de verlas que ha cambiado totalmente la actitud frente a la educación de ellas, de estar adquiriendo un conocimiento donde les vemos alegría, entusiasmo, ganas de conocer, pensantes que reflexionan y no como recipientes que están recibiendo conocimiento por obligación, lo que les toca, con 6 y 7 horas frente a una pantalla. Entonces ha sido una opción muy bonita. También ha sucedido que hemos tenido que adecuar nuestro hogar a esa educación, porque aquí lo fundamental es que sí o sí los papás se tienen que involucrar, porque ahora nosotros somos los que gestionamos la educación, y sobre todo la mamá, que es el corazón de la familia, tiene que estar allí en casa pendiente de nuestras hijas, por supuesto controlando el uso del internet, pero sobre todo controlando todo este proceso de conocimiento ahora, para que a ellas les llegue de la mejor manera, y viendo que avanzan, ¿no? Porque es una cosa nueva. Hemos tenido que disponer nuestro hogar físicamente para hacerlo agradable. Hemos generado una especie de café internet, que es como colocamos una barra con sillas donde ellas tienen ahí ahora los computadores, donde tienen su espacio. Pero esto no es lo más importante, sino que lo más importante es que estamos gestionando una biblioteca donde están todos los libros, y nosotros estamos imprimiendo PDFs, porque no siempre tenemos el dinero y el presupuesto para comprar los libros que se nos piden, pero vamos imprimiendo PDFs, y cuando podemos compramos libros, y van a tener una biblioteca donde lean el libro en físico. Y esto es muy, muy importante. Una cosa es que yo esté leyendo frente a un computador, y otra cosa es que yo tenga el libro físico. Es muy distinto, tanto a nivel de salud como a nivel de cómo va llegando el conocimiento. El libro es mucho más noble, es una cosa de toda la vida. Lo lees con distancia, lo manejas, pero el estar frente a una pantalla es algo que va consumiendo. Obvio que a veces tienen que ir a ver cosas en pantallas de lecturas y cosas, pero intentamos que ahora sea lo mínimo posible, lo controlamos nosotros. Total que la experiencia es muy positiva. Yo vuelvo y digo que recalco esta opción para los padres que de pronto se estén cuestionando la educación virtual. Hay opciones. Al principio uno siente que va a ser un paso al abismo, pero no. Hay que darlo, y esto es lo que podemos contar como experiencia nosotros. Sí, yo entiendo que esto es una opción personal de cada familia. Entiendo que también, por ejemplo, nosotros nos planteamos cuando empezamos la opción homeschooling, pero bueno, esta opción tiene algún tipo de aval, que ellos cuando salgan tengan algún título de bachiller que luego pueda ser avalado por una universidad. Sí, la opción homeschooling la tiene, entonces en ese sentido solo es de investigar qué se puede hacer. Si es que no es la opción para ellos, porque dicen nosotros no tenemos el tiempo, tal vez como ustedes, de estar ahí con nuestros hijos porque nosotros trabajamos y es la manera como los podemos sostener, pues lo que intentaría decirles es que traten de involucrarse más en esta educación virtual que están recibiendo de sus colegios, para saber cómo controlan de manera más eficiente el tiempo de internet. Lo que yo sí creo es que no pueden estar todo el tiempo dejándolos a ellos expuestos libremente, especialmente a los más pequeños, ante un contenido de internet en donde puede saltar en cualquier momento algo. Los colegios estatales, y qué pena decirlo, pero que sabemos que en todo el mundo están recibiendo tipos de ideologías de género
que así se llama, que están rompiendo la naturaleza de los seres humanos y de los niños, y que a veces viene por la información oficial, pues yo tengo que estar atento. ¿Cuáles son los textos online que les están dando? Yo los tengo que estar revisando. Tengo que buscar el tiempo libre, tengo que buscar tiempo en las noches para hablar con ellos físicamente qué es lo que les han recibido hoy en la educación. Hoy, y eso se da en el tiempo de familia, de compartir, en la comida, eso hacemos nosotros con ellas, a pesar de que ahora tenemos otro tipo de educación. Pero ahí sueltan todo. Eso es un consejo que yo daría. Por favor, den tiempo a sus hijos, hablen con ellos en el comedor, juguemos con ellos. Sobre todo el papel del papá es mucho de juego con los niños. En el juego van soltando las cosas que viven durante el día, en el comedor van soltando las cosas de la manera más sencilla, sin que sientan que uno los está detrás ahí persiguiendo y este amiguito y esta amiguita y usted con quién se está reuniendo. No, lo van soltando todo. Entonces mi consejo es sobre todo esta cercanía, no dejar que a nuestros hijos los forme solamente el colegio, porque la primera formación la da la familia. Si no, es muy complicado. Muchas gracias.